empezar. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Con motivo de el estado de emergencia en que ha sido declarado el país, nosotros vamos a estar transmitiendo estas predicaciones a través de esta plataforma para que ustedes puedan tener los cultos los domingos en sus casas, como nosotros lo habíamos anunciado ya previamente. Así que la idea es que ustedes se reúnan 15 minutos antes de esta predicación y ustedes canten algunas alabanzas y entonces después puedan ver la predicación, puedan ver el sermón y de esa manera tener los cultos en los hogares hasta que con la ayuda del Señor nosotros podamos superar esta pandemia que nos ha estado azotando y que ha estado azotando a muchos países en el mundo. Así que continuamos orando para que el Señor nos ayude y para que el Señor nos bendiga en ese sentido. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 6, Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer allí los versículos 25 al 30. Mateo capítulo 6 y los versículos 25 al 30. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a tener un momentito de oración, por favor. Padre, nosotros venimos ante tu presencia y queremos agradecerte por tu bendita palabra, porque tu palabra nos ayuda a nosotros en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, a nosotros poder conservar la paz, conservar la quietud que debe caracterizarnos a nosotros como hijos tuyos. Sabemos que tú eres un Dios soberano, sabemos que tú eres nuestro Padre, que todas las cosas están bajo tu control y que todo lo que tú permites es para nuestro bienestar. Oramos, oh Dios del cielo, para que tú nos ayudes a recordar esas cosas, aún en tiempos de dificultades como lo que estamos atravesando ahora, y que tu palabra nos ayude para tener esas cosas presentes. Bendice este mensaje, bendice el tiempo de predicación, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos encontramos con algo desconocido o con alguna situación sobre la cual nosotros no tenemos control alguno, eso tiende a provocar en nosotros un cierto nivel de preocupación que nos lleva a la desesperación y por lo tanto a actuar en contraposición a la fe que nosotros profesamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy fácil para cualquier persona vivir una vida libre de afán y de ansiedad cuando todo a su alrededor marcha viento en popa, cuando nada extraño llega a su vida y a la vida de su familia, sino que todo está bajo su control. Pero cuando el panorama cambia y repentinamente comienzan a suceder cosas que el individuo no esperaba, o cuando él no posee el más mínimo dominio de la situación o circunstancia que le rodea, entonces lo más común es que esa paz y esa felicidad se convierten en una terrible tormenta que agitan su alma. Es precisamente cuando aparecen estas cosas que nos resultan extrañas o esas situaciones que no podemos nosotros controlar,
cuando nosotros debemos estar tranquilos por cuanto estamos seguros en las manos de un Dios soberano. Y ese es el tema precisamente que yo quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Seguros en las manos de un Dios soberano. Y para ello nosotros vamos a considerar este pasaje, estos versículos que nosotros acabamos de leer, estas palabras del Señor Jesucristo. Y lo primero a lo que quiero llamar vuestra atención aquí es a un mandato que nuestro Señor nos da a no preocuparnos sobremanera. Hay un mandato que el Señor Jesucristo nos da aquí para que nosotros no nos preocupemos excesivamente, independientemente de la circunstancia o la situación en la que nosotros nos encontremos. Miren la primera parte del versículo 25. El Señor Jesucristo dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Esta sección del Sermón del Monte inicia con una frase conectiva: por tanto, por eso, lo cual conecta lo que Cristo va a decir a continuación con lo que Cristo ha dicho anteriormente. Ahora, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesucristo anteriormente? Bueno, el tema central de todo el capítulo 6 de este sermón es lo que el doctor Martyn Lloyd-Jones ha denominado el cristiano en su relación con Dios. Recuerden que este pasaje se encuentra situado en el Sermón del Monte, el más extenso y el más famoso discurso que nuestro Señor Jesucristo predicó. Y el tema central que domina todo el capítulo 6, repito, es lo que el doctor Martyn Lloyd-Jones ha denominado el cristiano en su relación con Dios. En los primeros 18 versículos de este capítulo 6, el Señor trata acerca de la relación del cristiano con Dios en su vida de piedad personal. La piedad personal del cristiano debe estar motivada por su relación con Dios. Para el cristiano, lo más importante en su vida de piedad no es lo que la persona piense, en lo que las personas opinen, sino más bien saber que la mirada de Dios está pendiente de él cuando él hace todo lo que él hace en lo que respecta a su vida de piedad. Por ejemplo, para él lo más importante es que los ojos de Dios están sobre él cuando él da limosna. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Cristo dice: cuando tú des limosna, dice el Señor Jesucristo, ten en cuenta que lo más importante es lo que Dios piensa, que Dios te está mirando, lo que Dios ve. Eso es lo más importante. Por eso Él dice que no debes saber tu izquierda lo que hace tu derecha. No solamente es que no deben saber los demás lo que tú haces cuando tú ayudas a alguien, cuando tú das algo. Es que tú mismo debes cuidarte de que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Debe cuidar tu corazón de no recibir alabanza de los demás, ni siquiera esa gratificación que nosotros sentimos cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo bueno. Porque lo importante es lo que Dios piensa y lo que Dios ve. Lo mismo sucede cuando nosotros oramos. Por eso Cristo dice en los versículos 5 al 15 del capítulo 6 que cuando nosotros oremos, nosotros debemos entrar en nuestro aposento, a diferencia de lo que hacen los hipócritas, los líderes religiosos, que ellos oraban para ser vistos por los demás. Cristo dice: no, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una relación íntima entre tú y Dios, y al final de cuentas lo que interesa es lo que Dios ve. Y lo mismo también Cristo enfatiza cuando habla acerca del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, lo importante no es que los demás sepan que nosotros somos hombres y mujeres piadosos que ayunamos, sino que Dios vea lo que nosotros hacemos cuando nosotros ayunamos. Así que lo primero que dice aquí
la palabra de Dios, lo primero que Cristo está tratando es nuestra relación con Dios en lo que respecta a nuestra vida personal. A partir del versículo 19 y hasta el final del capítulo 6, el Señor se enfoca en cómo la relación del cristiano con Dios debe afectar la manera en que éste vive en este mundo. Los creyentes no deben dedicarse a hacer tesoros en la tierra, sino que al manejar las cosas terrenales y temporales, ellos deben hacer tesoros en los cielos. Versículos 19 al 24. Fíjense el orden que el Señor sigue aquí, que el Señor establece en este capítulo 6. El tema central, nuestra relación, la relación del creyente con Dios. Ese es el tema central. Ahora el Señor divide ese tema en dos puntos. El primero es la relación del cristiano con Dios en su vida de piedad personal. Y luego, cómo esa relación con Dios debe afectar al cristiano en la manera en que él vive en este mundo. Cómo él se relaciona con las cosas de este mundo. Y el Señor enfoca aquí las cosas materiales y temporales. Las cosas materiales y temporales no deben ser usadas por el cristiano para atesorarlas aquí en este mundo, sino más bien para que esas cosas sirvan para que él pueda hacer tesoros en los cielos. Y si al tratar con los bienes materiales tengo carencias de aquellas cosas que son necesarias para la vida y su sostén. Si al tratar con los bienes materiales yo tengo carencia de aquellas cosas que son necesarias para la vida y su sostén, ¿qué hago entonces? Es en esas circunstancias, es precisamente en esa situación cuando nuestro Señor Jesucristo te dice, no te preocupes por esas cosas. Versículo 25. Y esa es la conexión. Por cuanto lo importante es tu relación con Dios, y esa relación con Dios es lo que debe dominar toda tu vida en relación con las cosas materiales, físicas y temporales en esta vida presente. Por tanto, dice Cristo, no te preocupes sobremanera por esas cosas. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es natural y legítimo que nosotros nos preocupemos por algunas cosas como personas responsables que nosotros somos. Seríamos nosotros irresponsables si nosotros no nos preocupáramos por algunas cosas. Nosotros debemos preocuparnos por lo que nosotros vamos a comer, debemos preocuparnos por lo que nuestros hijos, nuestra familia va a comer, debemos preocuparnos por la vestimenta de nuestros hijos, debemos preocuparnos por la salud de nosotros y de nuestros hijos y de las personas que nos rodean, debemos preocuparnos, por ejemplo, por los estudios de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por las que nosotros debemos obviamente preocuparnos y es natural y legítimo que nos preocupemos, porque somos personas responsables. Aquel que vive sin preocupaciones, entonces es una persona irresponsable. Pero lo que Cristo está prohibiendo aquí es que nosotros nos preocupemos sobremanera, aún por aquellas cosas sin las cuales prácticamente nosotros no podríamos vivir. De hecho, la idea aquí es una preocupación que nos hace actuar en contraposición a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando Cristo dice, no os afanéis, la palabra que Él está utilizando aquí y en el sentido en que la utiliza es una preocupación tan excesiva que nos lleva a nosotros a vivir en contraposición a la voluntad revelada de Dios, en contraposición a la fe que nosotros profesamos en Cristo. En Mateo capítulo 13, versículo 22, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, Cristo dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Dice Él, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán, ahí está la palabra, la misma palabra que él usa en Mateo capítulo 6, versículo 25, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay algunas personas en las cuales la palabra no puede dar fruto, dice el Señor, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que viven preocupándose excesivamente por las cosas de esta vida presente. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo que utilizó en Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42, cuando él reprendió allí a Marta. Marta no se había dedicado a lo que tenía que dedicarse, a diferencia de su hermana María, porque ella estaba afanada con las cosas de esta vida presente. Y por eso Cristo la reprendió. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que lo que Cristo está diciendo es que nosotros no debemos preocuparnos sobremanera por las cosas de esta vida presente. Aún aquellas cosas que son tan necesarias para nuestra subsistencia, como la comida, como la bebida y como el vestido. Cosas prácticamente sin las cuales nosotros no podríamos vivir. Y asimismo, mis amados hermanos, en medio de esta pandemia en la que nosotros estamos viviendo, no hay razón para nosotros vivir preocupándonos sobremanera, preocupándonos excesivamente, al punto de nosotros llegar a un estado de ansiedad, a un estado de depresión, a un estado de pánico. Muchos creyentes, lamentablemente, están en estos mismos momentos en un estado de ansiedad tan terrible que no pueden dormir, que no pueden comer, porque están preocupados sobremanera por la salud de ellos, por la salud de sus familiares, por el estado de la nación, por el estado en que viven muchas personas en el mundo. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, no te preocupes sobremanera. No te preocupes sobremanera. ¿Y cómo yo puedo no preocuparme excesivamente, aun cuando yo estoy pasando por un momento, por una situación o por una circunstancia tan difícil como la que nosotros estamos atravesando en estos momentos? Eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, la causa principal de nuestras preocupaciones. La causa principal de nuestras preocupaciones. Dice el Señor en el versículo 25 de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 25, una vez más: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Las preocupaciones que hunden, que sumen a las personas en un estado de ansiedad y depresión, son causadas por una manera de pensar antibíblica. Esa es la razón por la que las personas entran en pánico en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos de escasez, en momentos de necesidad. No existe absolutamente ninguna situación o circunstancia que sea capaz en sí misma de agitar nuestras almas y llevarnos a nosotros a un estado de pánico. Voy a repetir eso. No existe absolutamente ninguna situación o circunstancia que sea capaz en sí misma de agitar nuestras almas y llevarnos a un estado de pánico. Lo que Jesús nos dice es que para evitar el afán en medio de situaciones o circunstancias apremiantes, nosotros debemos aprender a pensar bíblicamente. Una vez más, cito sus palabras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahora noten, ninguna persona que está preocupada, ninguna persona que está en un estado de ansiedad, en un estado de agitación,
Ninguna persona que ha entrado en un estado de pánico por una situación determinada va a salir